Para el supersticioso, hay una necesaria conexión no solo entre el balazo y el muerto, sino entre un muerto y una maltratada efigie de cera, o la rotura profética de un espejo, o la sal que se vuelca, o 13 comensales terribles. Esa recóndita armonía, esa frenética y precisa causalidad manda en la literatura también. Estamos con un solo libro y con su autor. Con su autor por necesidad, porque no vamos a poder obviarlo. La novela, porque se trata de una novela, es hoy un clásico, aunque no lo fue siempre o no desde el principio, lógicamente, porque no podría haberse convertido en clásico desde el principio, digamos, antes de ser escrita, aunque sí pudo convertirse en clásico antes de ser publicada, como le ocurrió a Don Segundo Sombra. Y aunque eso es raro y requiere una explicación, no olvidémonos de esa otra novela, que nos llevaría a otro terreno, literalmente. Aunque pensado de alguna manera un poco caprichosa, podría ser considerada una contraparte, el perfecto opuesto de la que vamos a hablar. Regalamos esa idea a algún ávido ensayista que la quiera tomar, porque no tenemos ganas de establecer hoy esas relaciones. La novela tiene uno de los comienzos actualmente más famosos que puede tener una novela, y es este. Pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada particular que me interesara en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome, a pesar de mí mismo, frente a las empresas de pompas fúnebres, o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, y sobre todo, cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle, derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Esos viajes son para mí el sucedáneo de la pistola y la bala. En un arrogante gesto filosófico, Catón se arroja sobre su espada. Yo, tranquilamente, tomo un barco. Pocos lo saben, pero casi todos los hombres, sea cual fuere su condición, alimentan en un momento dado esos sentimientos que me inspira el océano. Sí, la novela es Moby Dick. En internet se consiguen otras traducciones. La que acabo de leer es la de Pesoni, hermosa, en 2 tomos, con prólogo de Jaime Rest, publicada por Editorial Sudamericana y el Fondo Nacional de las Artes en 1970. Y a la que suele considerarse la mejor traducción al castellano. Pero la de Valverde también es asequible y traduce así la primera frase: llamadme Ismael, que es más literal. Pareciera acá que Pesoni no confiaba mucho en el lector y temía que no entendiera el sentido central de esa afirmación. Ismael no se llama así. Nos pide que le atribuyamos ese nombre, pero su identidad será siempre un misterio para nosotros. Si es que la identidad está concentrada toda en un nombre y no en las acciones que despliega durante la novela el personaje. Cuasi filosófica no la podemos pensar en este momento. Nos llevaría por un derrotero que empieza seguro con el poema El Golem y sigue con la novela de Humberto Eco, con los relatos de Judah León y Gustav Meyrink. Podríamos sacar de este primer párrafo unas cuantas conclusiones momentáneas que pueden corregirse, que nos sirven para entender la trama. Por ejemplo, pase lo que pase en la novela, el narrador no morirá. O el tono y el carácter del personaje, de la novela, anticiparnos, etc. Yo prefiero hacerme esta pregunta que no tiene una respuesta y solo la satisfacción del descubrimiento. ¿No se parece este primer párrafo demasiado en su planteo, solo en su planteo, al poema de Neruda, Walking Around? Ese que empieza: sucede que me canso de ser hombre. Esa salida de Ismael a derribar los sombreros y no las cabezas. En el poema las enumeraciones están atravesadas por el surrealismo, en Moby Dick por la descripción oscura y autocomplaciente del romanticismo, cargada de novedosas categorías con un aura científica, como hipocondría, melancolía, regular la circulación. Pero hasta se podría pensar que se adelanta este Ismael con sus sentimientos al de los seguidores de Baudelaire y su spleen, su soledad en la multitud, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, eso no importa. A Neruda le gustaba mucho el mar. Tenía su casa frente al mar, tenía en la casa una mesa donde escribía, que era una tabla que las olas le habían traído y él creía que se la habían traído para eso, justamente, para escribir. También en internet se pueden conseguir otras versiones que comienzan con la etimología del término ballena
y con una serie de citas que van desde la Biblia, pasando por Shakespeare, a Edmund Burke y otros autores, hasta canciones populares sobre cetáceos. La cita de Burke me llama la atención porque dice que España es una ballena encallada en la costa de Europa. El examen de esta cita nos diga algo sobre las demás. Esta cita no elucida para nada la idea de la ballena y apenas nos permite una intuición sobre España, pero sí quizá sobre las posibilidades metafóricas de la ballena. Quizás sea esa su función y la del resto también. No sé por qué está dispuesto así en esa versión de Internet, o al revés, por qué en la traducción de Pesoni los epígrafes están al final del segundo tomo. Tengo también una versión supuestamente completa, íntegra, sin resumir en inglés, es decir, la original. Unabridged es la palabra que se le aplica a los libros que no tienen ningún recorte. Y tampoco tiene ese orden, ni siquiera aparecen los epígrafes. Sin embargo, la Wikipedia asegura que esta obra está precedida por estos 80 epígrafes, todos referidos a la ballena. Remarco lo de precedida. Ahora, Alessandro Barico, en el prólogo a los bárbaros, asegura lo siguiente, refiriéndose a los epígrafes en los libros. A mí me gustan los que trazan límites, el campo, es decir, que te dejan comprender más o menos en qué campo va a jugar este libro. Al gran Melville, cuando se trató de elegir el epígrafe para Moby Dick, se le fue un poco la mano y acabó seleccionando 40 citas. Esta es la primera, y Dios creó las ballenas, el Génesis. Y esta es la última. Rara y vieja ballena entre galernas, siempre estará tu casa en el océano, gigantesca en poder, reinando fuerte, como rey de los mares sin fronteras. La fuente es un canto de balleneros. Creo, sigue Barico, que era una forma de dar a entender que en ese libro iba a estar el mundo entero, desde Dios hasta las ventosidades de los marineros de Nantucket. Ahora, esto nos deja por lo menos perplejos. ¿Por qué Barico dice 40 y Wikipedia 80? ¿No le servía más a Barico decir 80 para reforzar su argumento sobre la novela de Melville? Es mejor remitirse a la fuente original y contar las citas. Y la suma es 79, si no contamos el primer extracto del subbibliotecario y las 5 etimologías que anteceden a la cita. ¿Por qué, se preguntarán, en lugar de dar tantas vueltas nos fuimos directamente al dato, teniéndolo a mano? No se sabe, la vida quizá consista solamente en esas vueltas que uno da entre una cosa y la otra. Moby Dick apareció por primera vez el 14 de noviembre de 1851 en Estados Unidos, aunque se había publicado un mes antes en Londres. La mayoría de las reseñas de esa época la destrozan. Uno llama a Melville lunático y propone que se lo judicialice. Uno de los pocos que inmediatamente resaltó el valor de la novela fue Nathaniel Hawthorne, que era reciente amigo de Melville y a quien estaba dedicada la novela. Y ustedes dirán enseguida, y claro, si le dedicaron la novela, el tipo no iba a decir que era una porquería. Bueno, parece que no es tan así. Hawthorne le había mandado una carta a Melville, y por la respuesta de Melville puede entenderse que en realidad no le había gustado mucho, o que por lo menos él sospechó eso, porque la carta de Hawthorne nadie más la leyó. Pero el comentario que sí publicó Hawthorne decía: ¿qué libro ha escrito Melville? Me deja una impresión de poderío mucho mayor que sus libros anteriores. Dar que no se mató con la precisión. Hawthorne compartía, según los críticos, con Melville, unas preocupaciones que se expresan en su literatura, las limitaciones de la religiosidad en la vida real, ya sea enfrentándose con la naturaleza en el caso de Melville o conviviendo con la naciente democracia en el caso de Hawthorne. Es decir, la rigidez y la férrea moral puritana eran un marco que no permitía tramitar la experiencia del nuevo continente o algo así. De todas formas, hay que decir que en Nantucket los que mandaban eran los cuáqueros. En las diversas congregaciones que formaron ciudades en Estados Unidos sería mucho. A los dos autores se los califica como románticos oscuros e incluso como antitrascendentalistas. Estas no dejan de ser simplificaciones que nos dicen poco del placer que nos da leer a cualquiera de los dos. En una carta del 29 de junio de 1851, Melville le confiesa a Hawthorne sobre Moby Dick que el libro entero está cocinado en el fuego del infierno. Papá, no te andás con chiquitas. En noviembre de ese mismo año, es decir, cuando ya lo terminó, en otra carta a su amigo afirma: he escrito un libro perverso y me siento inmaculado como un cordero. Lo llama un libro de extraña especie.
Se ha escrito mucho sobre la naturaleza y los alcances de esa amistad, casi todo muy aburridamente. Así que mejor es imaginarse cómo era Melville en esa época en que visitaba la casa de Hawthorne, que era su vecino. Escribía a la esposa de Nathaniel, quizá un poco harta de que Herman se le apareciera a la tarde y le comiera la merienda. No estoy muy segura de considerarlo un hombre muy grande, un hombre con un corazón, un alma y un intelecto verdaderos, cálidos, muy tierno y modesto. Tiene un agudo poder de percepción, pero lo que me asombra es que sus ojos no son ni grandes ni profundos. Parece verlo todo con mucha exactitud, y no puedo entender cómo lo hace con sus pequeños ojos. No son agudos tampoco, sino muy ordinarios. Su nariz es derecha y más bien distinguida, su boca expresa sensibilidad y emoción. Es alto y derecho, con un aspecto libre, valiente y viril. Cuando habla lo hace con muchos gestos y fuerza, y se pierde en su tema. Carece de gracia o de pulimento. De vez en cuando su animación cede ante una expresión singularmente tranquila de esos ojos a los que he puesto reparo. Una mirada introvertida, vaga, pero que al mismo tiempo le hace sentir a uno que está registrando profundamente lo que hay ante él. Es una mirada extraña, perezosa, con un poder del todo único en ella. No parece penetrar en uno, sino absorberlo. La de Nathaniel Hawthorne. Aunque Melville era un escritor más o menos conocido por los libros que empezó a publicar en 1846, libros que tenían que ver con la vida en los mares, o quizá por esa razón, es decir, por la expectativa que pudo haber generado otra novela sobre la vida en el mar y la desazón respecto de esa expectativa defraudada, la novela, como ya dijimos, no fue bien recibida. Melville después siguió publicando algunas cosas y dejó de escribir, aunque no del todo. Cuando murió, en 1891, era casi un desconocido. La noticia del New York Times sobre su muerte remarca este olvido. Ha muerto y ha sido enterrado en esta ciudad en el transcurso de esta semana a una avanzada edad un hombre que es tan poco conocido, incluso por su nombre, por la generación que ahora está en la flor de la vida, que solo un periódico publicó un obituario. Pero hace 40 años la publicación de un nuevo libro de Herman Melville era considerado un acontecimiento literario, no solo dentro de las fronteras de su país, sino tan lejos como la raza de habla inglesa se ha extendido. Y sigue la noticia del New York Times, no la vamos a leer toda. Dos hechos son curiosos en esta necrológica. Lo mal organizada que está la primera frase, que traduje lo más fielmente posible. Ese a una edad avanzada debería estar inmediatamente después de ha muerto, porque si no, se entiende que fue enterrado a una edad avanzada, lo que no deja de ser cierto, pero nos descoloca un poco y nos da la sensación de que fue enterrado vivo, y esa es una imagen un poco fuerte. El otro hecho es el curioso lapso de tiempo que se menciona, porque 40 años antes de esta necrológica es el año de la publicación de Moby Dick, que recién casi 30 años después de la muerte de Melville va a ser reconsiderada y valorada como una gran novela. Incluso, algunos dicen hoy que es la novela más grande escrita en lengua inglesa. Algunos hacen la restricción al siglo XIX o a Estados Unidos. Quiero decir, la noticia parece indicar o dejar entender que el olvido literario de Melville empieza con Moby Dick y su mala recepción. De todas formas, los hechos son más complejos o enredados o menos lineales. Cuando leemos que a partir de los años 20 se redescubrió la obra de Melville y especialmente Moby Dick, sabemos que es una simplificación. Por ejemplo, en 1919, Virginia Woolf publicó un texto sobre dos novelas de Melville, las dos primeras, Tippy y Homo. En 1923, D.H. Lawrence publica Estudios sobre literatura clásica norteamericana y le dedica dos capítulos a Melville, uno a Moby Dick. Dice sobre la ballena en ese capítulo: es un símbolo, claro que sí. ¿De qué? Dudo de que el mismo Melville lo supiera. Eso es lo mejor. También dice más abajo que es un gran libro, que el estilo muestra las limitaciones de Melville, pero del Melville humano, porque el artista es mucho más grande. Lawrence parece hablar de dos cosas al mismo tiempo cuando se refiere al estilo. No nos quedó muy claro. Cuando describe la tripulación del Pequod, los más altos rangos de esa tripulación, el capitán Ahab, Starbuck, Stubb y Flask, concluye: un maníaco capitán de almas y tres compañeros pragmáticos. Norteamérica. Comentario al margen, inútil y poco curioso, como nos gusta.
Susan Sontag, al recibir un premio que le otorgaron unos editores alemanes y refiriéndose a la relación cultural entre Estados Unidos y Europa, afirmó que este libro de Lawrence había acertado mucho más que cualquier otro en la descripción de la naturaleza del norteamericano. Fin del comentario marginal. Como sea, para prueba del olvido en que había caído Melville y de cómo no hay que creer tanto en las fechas y no repetir en una reunión que repentinamente se vuelve literaria y snob, sí, porque a Melville lo redescubrieron en los años 20, para no caer en esa, tomamos el siguiente caso testigo. Herman Melville no aparece entre los autores famosos americanos del libro de Sarah K. Bolton, cuyo título es, como ustedes acertaron, Autores famosos americanos. Sarah Knowles Bolton, a quien no debemos confundir con Sarah Tittle Bolton, que también era escritora y poeta, activista por el feminismo, que murió en 1893. No, esta última no tiene ningún parentesco con la otra porque era de apellido Barrett al nacer, o más bien cuando la anotaron. Cuando uno nace posiblemente no tiene ningún apellido. Y la de los autores famosos fue simplemente Sarah Knowles hasta que se casó con un Bolton. La cuestión es que la primera versión de ese libro de Sarah Bolton apareció en 1887 y en ella no figuraba Herman Melville. Posteriores ediciones sumaron nuevos autores. Y la de 1924, cuyos agregados pertenecen a autores distintos, a Sarah Bolton, por supuesto, porque ella ya había muerto y después de muerta le costaba horrores seguir trabajando, tampoco incorpora a Herman Melville. Es decir, en 1924, para una norteamericana y su equipo, Melville no era un autor americano famoso. Lo que sí es un dato de color es el siguiente, aunque aclaramos que su relación con Moby Dick es bastante oblicua y caprichosa, aunque sin duda estratégica. Uno de los ancestros de la madre de Sarah Knowles fue William Pynchon, sí, ancestro también de Thomas Pynchon, como ustedes habrán anticipado por el parecido fonético y ortográfico del apellido Pynchon con el apellido Pynchon. William Pynchon fundó la ciudad de Springfield, en Massachusetts, que no tiene nada que ver, en este caso, con la Springfield de los Simpson, aunque la similaridad fonética y ortográfica nos haga pensar otra cosa. Y no debe de ser la razón, entonces, de que Thomas Pynchon haya aparecido 3 veces en Los Simpson. La ciudad de Springfield, en Massachusetts, tiene el mérito de ser la primera fundada con ese nombre en el continente americano. El nombre solo no nos dice mucho. Hay, nomás en Estados Unidos, 33 ciudades con ese nombre. Y Springfield está en el puesto número 7 de los nombres más comunes de ciudades en Estados Unidos. Hay también ciudades en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y hasta en Belice que se llaman Springfield. Así que el término mismo Springfield, que se podía traducir literalmente por el terreno de la primavera o el campo de la primavera, o si queremos ser más figurativos, campo del renacimiento, no nos dice mucho. Este William Pynchon, además de fundador de esa ciudad, escribió un libro en que criticaba el protestantismo calvinista de Boston, es decir, al puritanismo. Tuvo el mérito de ser el primero en hacerlo y por tal razón también tuvo el mérito de ser el primer libro censurado en América, porque no va que lo leen los que cortaban el bacalao en Boston y ahí nomás lo juzgan por herejía y le hacen quemar el libro. Así que este William Pynchon tiene el mérito de ser el primero en ser juzgado por herejía en el nuevo continente. Ese primer juicio por herejía se llevó a cabo el mismo día y en el mismo lugar que el primer juicio por brujería de Norteamérica, porque parece que los yanquis estaban entusiasmados con las nuevas experiencias. Aunque William tuvo mucha más suerte porque le quemaron los libros y no el cuerpo, como Hugh y Mary Parson, protagonistas del juicio coincidente, que también tienen, como dimos a entender, el mérito de ser las dos primeras personas juzgadas por brujería en el continente americano. Es muy probable que la suerte de Pynchon tuviese que ver con que era inmensamente rico y había sido fundador de Springfield, cosa que no sé porque no tuve tiempo de investigar tanto para este paréntesis tan largo que termina acá. Le puso Springfield al pueblo que fundó porque él era oriundo de una de las 14 Springfield del Reino Unido, la que está ubicada en Chelmsford, un suburbio de Essex. Y claro, ya lo venían anticipando, Essex se llamaba exactamente con la misma grafía, pero posiblemente con otro acento y otra inflexión en la voz, porque los británicos dicen Essex, el ballenero en el que naufragaron el capitán George Goddard Jr., Owen Chase y Thomas Nickerson, entre tantos otros, que no sobrevivieron como ellos tres, y que constituye la anécdota histórica que fue una de las fuentes concretas de inspiración de la novela Moby Dick.
Y entonces ustedes entienden con una velocidad admirable que la relación entre toda esta anécdota de William Pynchon y Moby Dick es que el mérito de ser el primero y original en algo no importa tanto para la novela de la que estamos hablando ahora y posiblemente no importe para la novela en general. Vamos entonces a Moby Dick para después pasar al relato de Chase sobre el naufragio del ballenero Essex. Y a otro relato que no hemos mencionado todavía, el de Mocha Dick, la legendaria ballena que nadie ha terminado de matar y que sería otra probable fuente para esta novela descomunal. El argumento de nuestro libro es harto conocido. Ismael se quiere meter a ballenero porque está un poco bajón y se conoce con Quickig en la ciudad de Nantucket. Quickig es polinesio y arponero. Los dos suben al Pequod, donde se enteran que el capitán Ahab, más allá de salir a cazar ballenas con fines comerciales, pretende encontrar y matar a un gran cachalote blanco que en otra oportunidad le arrancó la pierna y por esa razón lleva una prótesis de marfil. El plan demencial y obsesivo de Ahab termina como cualquiera puede suponer, en un desastre, y el único que sobrevive al naufragio después de encontrarse y pelear con Moby Dick es Ismael. Pero eso es solo el argumento. La novela está construida de una manera tan novedosa para ese momento que sin duda anticipa algunas experimentaciones que han hecho novelistas posteriores. ¿Estoy afirmando que este es su mérito, el haber sido la primera novela que hace tal o cual cosa? No, para nada. Estoy observando un hecho más o menos objetivo del que no extraigo ningún juicio de tipo estético, ni moral, ni de ninguna otra clase. Son famosos los capítulos enciclopédicos de Moby Dick, más explicativos que narrativos, su abuso de estos recursos para darle verosimilitud a los hechos que ocurren en la novela, muy criticados en su momento. Su carácter ambicioso y enorme, que no solo está presente en la forma de algunos de los personajes, como Ahab y la misma ballena, sino en el lenguaje que utilizan tanto el narrador como personajes muy secundarios, como es el caso del predicador que da un sermón en uno de los primeros capítulos de la novela, o la sofocante circularidad de los temas y referencias que aparecen. Todo tiene que ver con las ballenas, todo está ligado a la vida del mar y a la caza. Esto parece obvio, incluso puede que logre ser verosímil, porque estos personajes habrían forjado su forma de pensar las cosas a partir de la experiencia. Quiero decir, si toda su vida vivieron a la orilla de un puerto que no hace más que sacar barcos balleneros y llenar barriles de aceite, hasta sus chistes deben estar hechos con ese material. Pero el efecto de una novela tan extensa en la que esto ocurre es el del mundo cerrado en que un elemento representa toda la extensión de la vida. El típico recurso de la alegoría, no el único, pero uno necesario. El capítulo del sermón, el capítulo 9, tiene las dos cosas al mismo tiempo. El sermón. El padre Maple se irguió y con voz serena, sin alarde de autoridad, ordenó a la dispersa congregación que se reuniera. Los de estribor, a babor, los de babor a estribor, al centro, al centro. Se oyó entre los bancos el sordo ruido de las pesadas botas marineras y el deslizarse más leves de los zapatos femeninos. Después todo volvió a la calma y cada mirada se posó en el predicador. El padre Maple se detuvo un instante, después se arrodilló en la proa del púlpito, cruzó sobre el pecho las grandes manos atesadas, alzó los ojos cerrados y ofrendó una plegaria de tan honda devoción que parecía arrodillado y orar desde el fondo del océano. Cuando hubo terminado con largas y solemnes, bla, 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 sigue la cita y hace referencia a Jonás, obviamente. No es extraño que Borges llamara la atención sobre esa imagen del tipo rezando en el fondo del mar, toda vez que esa hipérbole es similar a la imagen que Thomas Stern Eliot hizo famosa en la canción de amor de J. Alfred Prufrock, justamente en los años 20, cuando Melville fuera descubierto. Aunque debemos aclarar que el poema es de 1915 y la relación que acabamos de deslizar parecería invalidada, cosa que no es del todo cierta porque no todo se da tan linealmente como podemos explicarlo. El viejo Thomas, que creía en la intertextualidad antes que Bakhtin y que además era yanqui, seguramente había leído Moby Dick hacía mucho tiempo. La imagen era esta, que ustedes conocen. I should have been a pair of ragged claws scuttling across the floors of silent seas. Esta era la voz de Thomas Stern Eliot, cuya locución completa pueden encontrar de manera muy fácil en YouTube. De otros poemas también en su
voz. Y también pueden encontrar versiones de este mismo poema, la canción de amor de J. Alfred Prufrock, en la voz de otros personajes, actores famosos, especialmente británicos. Poema cuyos últimos versos, o cuyo último verso, o una parte de ese último verso, hasta que voces humanas nos despierten, eso es lo que dice el verso, le da título a una película protagonizada por Guy Pearce y Helena Bonham Carter, que no deja de ser una versión del mismo argumento, la película, que tiene Sombra suele vestir, el cuento de José Bianco, que casualmente lleva por título una parte de un verso, pero de otro poeta, Luis de Góngora y Argote. Los versos de Thomas Stern Eliot que escuchamos recién se podrían traducir por yo debía haber sido un par de andrajosas pinzas corriendo por el fondo de mares silenciosos. La traducción es un poco defectuosa, como todas las traducciones, porque no hay equivalente en castellano del verbo scuttling, que significa correr con pasos cortitos sobre una superficie, como hace el ratón o el cangrejo. Y además, el original dice floor, que se traduce por piso, pero en castellano no percibimos, cuando decimos piso, la enormidad que pesa encima de esas pinzas. Y la palabra fondo, con sus dos O, que deben pronunciarse de manera algo cavernosa, puede prestarse más al sentido del verso, para la traducción. La imagen no solo llamó la atención de Borges, también Herbert Reed la menciona en su artículo sobre la imagen en la poesía inglesa contemporánea que aparece en el libro La décima musa. Es una cita al pasar, en una enumeración, y traduce, el traductor del libro, claro, Reed escribía en perfecto inglés, cangrejos por claws, que está tomado así como una sinécdoque. Y no hace falta recordar, además, que los huérfanos Baudelaire asisten a la Academia Prufrock en una serie de eventos desafortunados, libros donde abundan, además, referencias a Melville y a Moby Dick, especialmente en el volumen La cueva sombría. Sobre la manera de hablar de los personajes de esta novela, algunos críticos han sostenido que es un déficit de Melville. Todos hablan igual, todos literariamente, todos un poco solemnemente. Y sería difícil distinguirlos, es decir, pierden identidad. Algunos personajes, los personajes menos protagónicos, podemos decirlo así. Otra crítica que se hace a la novela es sobre los capítulos enciclopédicos. También se han quejado porque detienen la acción y la demoran, pero no de la típica manera en que se demora la acción, que es con la descripción, que provoca lo que se llama suspenso en la narrativa. En cambio, en estos capítulos enciclopédicos hay un excedente en su presencia y por lo tanto no se entiende muy bien para qué estarían. Entonces, podemos pensar que si hay algo que chocaba a los lectores, era, aparentemente, la forma de esta novela. En el prólogo a la edición de Sudamericana, esa que es la traducción de Pesoni, el prólogo que hace Jaime Rest, dice sobre la novela norteamericana, la novela en general y esta en particular, lo siguiente. No obstante, escribe Jaime Rest después de hacer una afirmación que no leímos, resulta incuestionable el hecho de que primariamente se trata de un relato de aventuras marítimas, de conformidad con la especie que satisfacía de manera tan notoria el gusto del siglo XIX, cuya literatura está recorrida por un sostenido caudal de navegaciones, ilustrado con obras de Cooper, de Marryat, de Dana, de Stevenson, de Julio Verne, de Conrad, sin omitir infinidad de memorias auténticas de viajeros. De algún modo, tal producción respondía a la atmósfera imperante en un mundo de exploraciones geográficas y científicas, de innúmeras travesías de creciente intercambio. Pero en esta nutrida beta existe una variedad imaginativa singular en la cual el viaje náutico recupera aquel sentido mágico que poseía en las expediciones fantásticas de la Edad Media y se transforma en vehículo para una simbología asumida deliberadamente por el poeta o el narrador. Y después pone otros ejemplos. Es decir, que Moby Dick en parte era una novela esperable y en parte rompía con todo lo esperable.
dentro de lo esperable de un género, podríamos decir. Entonces podríamos pensar que estos capítulos enciclopédicos no tenían que ver con ese tipo de novelas que no podían demorarse tanto en explicaciones. Y el capítulo quizá más paradigmático en ese sentido es el famoso capítulo 32, que es nada menos que un artículo enciclopédico sobre las ballenas, que se titula Cetología. No es el único, pero es ampliamente conocido. Y voy a leer un fragmentito para que se entienda de qué hablamos. Ya nos hemos lanzado audazmente sobre el mar. Pronto nos perderemos en sus inmensidades sin orillas ni puertos. Pero antes de que ello ocurra, antes de que el casco cubierto de algas del Pequod se deslice junto al casco cubierto de conchas del Leviatán, será conveniente que desde el comienzo mismo prestemos atención a un asunto casi indispensable para que podamos entender cabalmente las más particulares revelaciones que habrá de depararnos el Leviatán y las alusiones de toda índole que hemos de hacer con respecto a él. Que ahora desearía ofrecerles es una exposición sistemática de la ballena en todos sus géneros. No es tarea fácil, es como intentar nada menos que clasificar los componentes de un caos. Oigan ustedes lo que han escrito las mejores y más recientes autoridades. Y cita, ninguna rama de la zoología es tan intrincada como la que llamamos cetología, dice el capitán Scoresby en 1820 Anno Domini. Aunque estuviera en mis medios, mi intención no es aventurar una investigación sobre el verdadero método para dividir los cetáceos en grupos y familias. Entre los historiadores de este animal, el cachalote, reina la mayor confusión, dice el cirujano Bill en 1839 Anno Domini. Imposibilidad de llevar a cabo nuestra investigación en las aguas insondables, el velo impenetrable que cubre nuestros conocimientos sobre los cetáceos. Un campo de espinas. Todas estas indicaciones incompletas apenas sirven para torturar a los naturalistas. Así hablan de la ballena el Gran Cuvier y John Hunter y Lesson, esas luminarias de la zoología y la anatomía. Y sigue el capítulo por varias páginas, por varias, una docena de páginas por lo menos. La aventura del conocimiento, a ver si podemos ponerlo en estos términos, la aventura que empieza con el siglo XVII, con Bacon, con la ciencia moderna, es pretenciosa, por supuesto, y nos quedamos bastante cortos. La idea de que toda la realidad es clasificable y que todo lo que en ella hay puede ser incluido y conceptualizado y de esa forma organizar el caos, son las palabras que usa Melville, es una tarea de características divinas, incluso cosmogónicas, uno podría decir. Este capítulo y otros también tienen esa misma pretensión. Esta grandilocuencia puede ser tomada como un rasgo del romanticismo, escuela que hacía estragos en esos tiempos en Estados Unidos, pero al mismo tiempo, sumada a la ambición y la extensión de la novela, el lector siente algo más, no solo percibe esa ambición, percibe también que esa pretensión está condenada al fracaso y que el destino del ser humano es algo que está muy lejos del alcance de los seres humanos, lo cual no es del todo raro en un ambiente religioso como era el norteamericano en el siglo XIX. Pero hay algo más en esos capítulos enciclopédicos y es lo que supone William Somerset Maugham y todo lo que leamos de él está extraído del placenterísimo libro 10 novelas y sus autores. Parece que cuando Melville ejerció de periodista, mucho antes de nuestra novela, sus artículos estaban cargados de citas al azar que venían de cualquier fuente, y que lo mismo hizo en Moby Dick. Esto supone Somerset Maugham. Y los capítulos enciclopédicos serían una extensión de eso. Dice sí, Somerset Maugham, para iniciar un análisis sobre el estilo de Melville. Y vamos a seguir más o menos o caprichosamente su argumentación. Esto dice Maugham. Melville ya tenía una inclinación a emplear la palabra literaria en lugar de la sencilla. Así, por ejemplo, prefiere llamar a un edificio una construcción. Una choza no está cerca de la otra, ni siquiera en su vecindad, sino aledaña. Tiende más a estar fatigado que cansado, como la mayor parte de la gente, y prefiere revelar en lugar de mostrar un sentimiento. Esto por un lado.
que puede ser parte de una concepción estética del lenguaje literario, la formación del gusto a través de las lecturas de Melville o de la época. Este análisis sigue Morgan. Melville hizo un peligroso experimento cuando, para escribir Moby Dick, se inventó un estilo basado en el de los escritores del siglo XVII. Impresiona lo que descolla y tiene potencia poética, pero después de todo sigue siendo un pastiche. Esto no es para desestimarlo, un pastiche puede ser de gran belleza. Y finaliza, después de un análisis minucioso de muchas expresiones que aparecen en la novela, finaliza de esta manera. Pero a pesar de todo esto, a pesar de las reservas que uno pueda tener, Melville escribía el inglés inusitadamente bien. A veces, como lo he notado, el estilo que había adquirido lo llevaba a extravagancias retóricas, pero en sus mejores momentos tiene una copiosa magnificencia, una sonoridad, una grandeza, una elocuencia que, en la medida en que yo sepa, ningún escritor moderno ha logrado. A menudo, por cierto, nos recuerda las majestuosas frases de Sir Thomas Browne y las imponentes cláusulas de Milton. Me gustaría llamar la atención del lector a la ingeniosidad con la que Melville entretejió en la elaborada norma de su prosa los términos náuticos comunes usados por los marinos en el curso de su diario trabajo. El efecto es que le confieren una nota de realismo, un sabor de fresca salubridad del mar, a esa sombría sinfonía que es Moby Dick, esa extraña y poderosa novela. La conclusión es esta sobre la existencia de esos capítulos extraños, aunque habrá algo más. La conclusión de Morgan. Yo creo por mi parte que Melville escribió estos capítulos por la sencilla razón de que, como muchos otros hombres que se han educado a sí mismos, le otorgaba una importancia exagerada al conocimiento que tanto dolor le había causado y no podía resistirse a la tentación de exhibirlo. Todo autodidacta es pedante, le dice a Holden Caulfield Antolini, el personaje de El guardián en el centeno. ¿Será eso nomás? En ese estilo que analiza Somerset Maugham y otros, no faltan, como ya dijimos, las hipérboles más variadas, que a nosotros, ya personas desengañadas y tal vez cínicas del siglo XXI, no nos parecen nada realistas e incluso un poco cómicas. Por ejemplo, hay en el barco, en cada barco ballenero, el tipo encargado de limpiar la cubierta todos los días, nos dice el narrador. Y es tan importante esa tarea en la vida en el mar, y tan a pecho se la toman, que se sabe de casos en que se ha visto al encargado de limpiar la cubierta seguir con su trabajo de fregar en el medio de un naufragio. Eso es compromiso. Acercamiento al capítulo 45, que es del tipo que venimos hablando, pero que además es extraordinario, nos permitirá recorrer otros caminos. Para empezar, nos vamos a acordar de Borges, porque en una afirmación que aparece acá, fundamenta el carácter simbólico de toda la novela, como si fuera una confesión velada o de burda psicología inversa de Melville. Aunque el mismo Somerset Maugham había advertido lo siguiente sobre ese razonamiento. Y dice Somerset Maugham, pero puesto que algunas personas muy inteligentes han tomado Moby Dick por una alegoría, es apropiado que yo trate el asunto. Han considerado irónica la anotación del propio Melville. Temía, escribió, que su obra pudiera ser vista como una fábula monstruosa, o peor aún, y más detestable, como una horrible e intolerable alegoría. ¿Sería imprudente presumir que cuando un escritor con experiencia dice una cosa, es más probable que quiera decir lo que él dice y no lo que sus comentaristas piensan que dice? Este argumento de Somerset Maugham es más o menos inapelable. Digo más o menos porque uno podría responder que la lectura es algo que el autor del texto no puede controlar, al margen las intenciones que haya tenido. Y la idea de que la novela es simbólica o alegórica, más allá del argumento de Maugham, es la que tiene la mayoría de los lectores. Y después resume algunas de las tantas interpretaciones que se han dado a la figura de la ballena, especialmente a la blancura, por ejemplo, y propone interpretaciones inversas que son lógicas también. Es así el capítulo 45. Testimonio. Por todo lo que pueda haber de ficción en este libro, y en verdad, por lo que se relaciona indirectamente con uno o dos detalles muy interesantes y curiosos de los hábitos de los cachalotes, el capítulo precedente es, en su primera parte, tan importante como cualquier otro de este volumen.
pero su tema principal exige, para ser bien entendido, que nos demoremos en él un poco más y con mayor familiaridad. Por otra parte, es preciso suprimir la incredulidad que una profunda ignorancia de ese tema podría suscitar en algún lector en cuanto a la verdad natural de los puntos principales de esta historia. No me preocupa desarrollar esta parte de mi tarea con método. Me contentaré con producir la impresión deseada mencionando casos concretos que he presenciado o acerca de los cuales he oído en mi calidad de ballenero. Creo que la conclusión se deducirá naturalmente de esas citas. Primero, he presenciado 3 casos en los cuales una ballena herida por un arpón logró huir. Y sigue el capítulo. Sigue enumerando casos de naufragios ocasionados por ballenas o cachalotes. Pero además este capítulo, por eso lo tomamos, nos lleva a otro libro, un librito interesante de Emily Olcina sobre Moby Dick. El libro lleva el título de Siguiendo a Moby Dick. ¿Por qué nos lleva a él? Porque según este librito, el capítulo 45 especialmente, manifiesta una voluntad de dotar de verosimilitud a la novela que excede con mucho lo técnico. Quiero decir, uno cuando escribe un libro puede pensar, bueno, en mi novela un rinoceronte de gelatina roba un banco para recuperar con el expolio logrado un territorio perdido en África Oriental y hacer ahí un imperio de animales que han sido humillados por la fábrica de golosinas. Entonces, para que sea creíble, al menos en el mundo en que estoy inventando, voy a presentar algunas pruebas de que la gente ya ha pensado, se ha preocupado o ha testimoniado haber sido protagonista o testigo de situaciones semejantes, de humillaciones de animales por parte de fábricas de golosinas, etc. Si esos textos y pruebas existen por fuera de mi libro y son anteriores, va a ser mucho mejor. Si no, los invento. Este es un recurso muy usado en la literatura. Pero nuestro querido Herman Melville parece ir más allá o parece perderse él mismo en el momento de tener en claro la línea que divide una cosa y la otra. Este libro es en realidad la publicación de los relatos de Owen Chase y J.N. Reynolds, junto al prólogo y las explicaciones y notas de Olcina. Antes de meternos con el libro directamente, voy a hacer una consideración sobre los nombres que aparecen en él y unas discrepancias que nos dejan un ratito perplejos. Es una verdadera lástima que Emily Olcina, que es editor, traductor, ensayista y guionista catalán, no escriba en inglés, porque le habría puesto a su libro, sin dudas, Chasing Moby Dick, para hacer un juego de palabras con el apellido del autor del texto que analiza dentro del libro, que es Owen Chase. Como lo más presumible es que nunca se traduzca al inglés, ya que qué interés puede presentar al público de habla inglesa una traducción de textos que originalmente estuvieron escritos en inglés. Esa posibilidad del título debemos ubicarla en nuestro cajón de cosas que habrían sido simpáticas pero nunca ocurrirán. Cajón, por otra parte, que siempre está a punto de rebalsar. La discrepancia es esta. El mismo Olcina afirma en el texto que la J de J.N. Reynolds puede ser por Jonathan, aunque no hay que descartar un James, porque no se sabe verdaderamente cuál era su nombre. Lo curioso es que al final del libro, cuando se enumeran las fuentes, se menciona al autor como Jeremiah N. Reynolds, lo que nos hace dudar de que el editor sea el mismo Olcina, como anuncia la tapa, y que hay un editor posterior que corrigió algo más que el viejo Emily. Tiene 75, por eso me animo a calificarlo de viejo. La perplejidad se termina, creo, cuando leemos la función que se le otorga, preparador de la edición. Entonces nos imaginamos que habrá tenido algunos inconvenientes a la hora de arreglar el contrato y quien finalmente cobra como editor y no simple preparador de la edición, debía justificar su sueldo e hizo ese mínimo cambio. De otra forma, estos hechos son de una desprolijidad alarmante, aunque claro, no tienen ningún efecto terrible en los lectores, simple curiosidad que a nosotros nos agarra. La N no sabemos de qué va, aunque yo arriesgaría un Nicholas porque un Nathaniel sería demasiado literario y Norman me suena muy poco al siglo XIX. En Wikipedia y en otros sitios más o menos oficiales, como uno de la Universidad de Virginia, se da por seguro que el nombre es Jeremiah. Incluso se puede encontrar un libro que se titula La romántica historia de Jeremiah N. Reynolds. Y en otros también, en otros libros, pero en este especialmente, se menciona la influencia que ejerció en el libro Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Poe, la tesis de Reynolds de la Tierra Hueca.
Reynolds era un aventurero y había navegado por los mares del sur. Y la relación de Poe con Reynolds la dejamos para otra ocasión porque nos desvía mucho del tema. Y si mencionamos las aventuras de Arthur Gordon Pym, es solamente porque el narrador es oriundo de Nantucket, sitio donde comienza Moby Dick. Entonces, volvamos al librito de Olcina, que empieza así, siguiendo Moby Dick, afirmando lo siguiente. Preocupado por fundamentar en hechos reales el hundimiento del Pequod por un cachalote, Herman Melville, en Moby Dick, 1851, expone en el capítulo 45 el testimonio de los casos que él conoce de barcos que han naufragado o sufrido daños en encuentro con ballenas. Empieza con el hundimiento del ballenero Essex por un cachalote en 1820. Es decir, a Melville o a Ishmael, que el narrador, le preocupa que sea una exageración increíble que una ballena ya sola pueda destrozar un barco ballenero y hundirlo, y este capítulo cumpliría la función de dar credibilidad a lo que va a venir. Y podemos agregar que también tiene la función de que el lector anticipe el final, que se enganche y quiera saber quiénes se salvaron del naufragio, si Ahab logró matar a la ballena o no, y cosas por el estilo. Pero a Olcina no parece preocuparle esa parte porque en realidad están compendiando solamente los relatos de Reynolds y de Chase. Más adelante sigue. Aunque no hay respaldo documental, tampoco hay la menor duda de que Melville conocía las proezas del cachalote blanco Mocha Dick, tal como las había contado J.N. Reynolds en Mocha Dick, la ballena blanca del Pacífico, publicado en 1839. Esto ya empieza a ser raro, y uno se pregunta, aunque no hay respaldo documental, no hay la menor duda. ¿Cómo puede no haber dudas si no hay respaldo? Y por el contrario, también se pregunta, ¿siempre que hay respaldo documental, todo queda aprobado o hay lugar a la interpretación? Este tipo de razonamiento se parece mucho al de los titulares de noticias, pero no es este el video en el que analizaremos cómo se construyen los titulares de nuestros noticieros o nuestra tapa de diarios. Lo cierto es que el nombre de Mocha Dick y Moby Dick y las circunstancias de sus historias son demasiado parecidas para que su concurrencia, nunca mejor usada esta palabra, sea casual. Según el libro de Reynolds, Mocha Dick fue muerto en 1839, pero en 1859 un ballenero sueco mató un enorme cachalote blanco en la costa de Brasil que tenía 18 arpones clavados y era viejo y estaba ciego, y debemos suponer, y eso se hizo en el siglo XIX, que era el mismo. Ahora, en la traducción de Moby Dick que hace Valverde, a título de nada y sin título, aparece este párrafo que voy a leer antes que las citas. Aparición que demuestra a las claras que a Valverde no lo aquejaba ninguna de las dudas que nos aquejan a nosotros. Y el párrafo dice esto. En 1810 fue avistado por primera vez un gigantesco cachalote gris que formó parte de la tradición ballenera bajo el nombre de Mocha Dick. Durante medio siglo se oyeron relatos sobre los fallidos intentos de capturarlo. No fue sino hasta 1859 que Mocha fue atrapado luego de sufrir 19 arponazos por un ballenero sueco. Es lo único que vamos a decir de ese caso porque nos interesa más el otro, el del Essex y Chase. Según cuenta Olcina, Melville leyó el relato de Chase en 1821 y creyó equivocadamente ver al mismo capitán del ballenero Essex alguna vez en Nantucket, para la época en que ya estaba escribiendo Moby Dick. Al que sí vio es a George Pollard, y estuvo charlando con él un poco cuando Pollard era guardia del puerto de Nantucket y ya nadie lo conocía o ya se lo había olvidado la gente. Este Pollard fue uno de los pocos sobrevivientes del Essex, como dijimos, junto a Thomas Nickerson. ¿Por qué es tan interesante Moby Dick y los relatos de Chase y Reynolds para Olcina? Si ya sabemos por Jaime Rest que en esa época había tantas novelas de aventuras marítimas y de ballenas, y además había relatos que no eran ficción sobre balleneros y marinos. Bueno, Olcina piensa esto. Por lo demás, tampoco Moby Dick fue la única novela de ballenas de su país y de su tiempo. Estaban de moda, sin duda las otras se vendían mejor que Moby Dick, y se han señalado afinidades de personajes y peripecias entre Moby Dick y varias de ellas.
Si entre las fuentes probadas o posibles de Moby Dick, las decisivas, en lo que hace no la información, sino la inspiración de Melville, son Mocha Dick de Reynolds y la narración de Chase, es porque en estas narraciones, como en Moby Dick, el mundo plano de los humanos pegados a la superficie de la tierra y del mar se disloca catastróficamente, pero adquiere la riqueza de unas nuevas dimensiones de experiencia, cuando entra en interacción con potencias extrahumanas bajo la forma de monstruos de las profundidades. Este librito de Olcina es muy interesante y más lo son sus notas aclaratorias, pero para profundizar en el ambiente en que Moby Dick fue escrita, es mucho mejor otro libro, uno que se llama En el corazón del mar. En el corazón del mar es un libro de Nathaniel Philbrick y es un extenso texto sobre el naufragio del Essex en 1821, sobre los textos que se escribieron acerca de él, sobre la vida de los sobrevivientes, sobre la vida norteamericana del siglo XIX y sobre la relación entre el texto de Chase y Moby Dick. No es del todo una novela, tiene más bien el tono de un libro de historia o de una biografía. En principio, la de Thomas Nickerson. Así que la película que hizo Ron Howard sobre este libro nos puede desconcertar un poco, aunque no está del todo mal. Y posiblemente esta discrepancia nos diga algo sobre cómo inventar una historia. Nickerson tenía 14 cuando se subió al Essex y escribió más tarde su relato sobre el naufragio. Lo que pasa es que el texto de Nickerson no apareció hasta 1984 porque había quedado olvidado en un baúl. En las anécdotas de Nickerson no se menciona un acto de canibalismo que sí se menciona en el libro de Chase. Creo que así es el germen de una historia. De la discordancia de unas anécdotas nace la hipótesis para salvarla y se hace un relato. Porque en la película uno de los nudos dramáticos es aquello que Nickerson no quiere contar y Melville le quiere sonsacar durante 1 hora y media. Aquello que incluso nunca contó ni a su esposa, que lo mira emborracharse todas las noches. Y claro que ya sabemos que se emborracha para olvidarse justamente de eso, porque la psicología en el cine es así, mucho más lineal que en la literatura. Lo que no sabemos es si dejará de tomar cuando pasen los títulos, porque como ya lo contó, debería, con la misma lógica, volverse abstemio inmediatamente. Uno podría creer que el título del libro de Philbrick hace referencia a otro marinero y escritor, esta vez polaco, llamado Joseph Conrad, y que la referencia es a su libro En el corazón de las tinieblas, o por lo menos al título. Pero puede que no ocurra esto o que ocurra al mismo tiempo que esto otro. El propio Melville había dicho del Océano Pacífico que era el corazón latente de la Tierra, porque la presencia de tanta actividad volcánica hacía aparecer y desaparecer islas de un día para el otro. A Philbrick le llevó al menos 7 años escribir este libro, según cuenta en la sección Agradecimientos. Leo este fragmento que se refiere a Melville y Moby Dick. Para la mayoría de las víctimas de los desastres, las repetidas visiones del recuerdo atormentador tienen valor terapéutico y poco a poco liberan a la persona de las angustias que, de otra manera, podrían obstaculizar su capacidad de sobrevivir. Algunas personas, sin embargo, no consiguen liberarse del recuerdo. Melville, basándose en la crónica de Chase, presentaría a su capitán Ahab como un hombre que nunca salió de los abismos psíquicos en los cuales se habían sumergido Chase durante las últimas 3 noches. Del mismo modo que Chase estaba convencido de que el cachalote que atacó al Essex mostraba una maldad decidida y calculadora está entre comillas, atormentaba a Ahab y entre comillas, fuerza insultante fortalecida por una malicia inescrutable de la ballena blanca. Encerrado en su propia cámara de los horrores, Ahab decidió que la única forma de escapar era perseguir y matar a Moby Dick. ¿Cómo puede el prisionero salir fuera si no es invistiendo la muralla para atravesarla? Para mí, la ballena blanca es esa muralla que me rodea. Está citado de Moby Dick. Chase, a bordo de un bote pequeñísimo, a más de miles de millas de tierra, no tenía la posibilidad de vengarse. Ahab luchaba contra un símbolo. Chase y sus compañeros de a bordo luchaban por sus vidas. Eso dice el libro de Philbrick. Ahora uno se preguntará, ¿son necesarios estos libros para disfrutar de Moby Dick? Claro que no. Es un gusto buscarlos cuando uno ha quedado todavía afectado por la novela de Melville. Moby Dick es asombrosa y uno no sale de su asombro ni siquiera en la segunda o tercera lectura. Es una novela que a partir de su redescubrimiento en la década del 20 ha significado una cima en la novela moderna en inglés, por el uso que hace del lenguaje como en la historia de la literatura, por las novedosas formas que toma la novela. También porque ha sido tomada, como dijimos, como una fábula moral, porque su simbolismo no se agota en la idea del bien y del mal, y los efectos que tiene sobre el lector son tan vívidos que uno se preguntaría si esa vividez proviene del tema, de la estructura, de la expresividad del lenguaje, de la calidad de los personajes,
de la representación de las situaciones o de la suerte improbable de que todo eso se dé junto en un solo libro. Si uno quiere meterse más adentro todavía, qué mejor que recurrir a nuestro amigo Eric Sierlo, que tradujo los poemas de Melville, pero que además escribió M, en la que recupera, reconstruye o inventa, o quizá todo al mismo tiempo, también los últimos años del autor de Moby Dick. Ni hablar que Moby Dick ha tenido sus tantas versiones en cine, en televisión, en historietas, en dibujos animados, que casi no se pueden contar. Si alguien quiere saber sobre esto, métase en el sitio Abandon Movies y lean las entradas de alguien que se hace llamar Jack el Destripador. Él nos cuenta que la primera versión en cine mudo es del 26. Una de las más famosas es la de Gregory Peck, con guión de nuestro queridísimo y admirado Ray Bradbury, y con la dirección de John Huston, que tantos libros llevó al cine. Pero hay muchas más. Para nombrar solamente a actores más o menos conocidos, hay una con William Hurt, Ethan Hawke, hay otra con Patrick Stewart. De los dibujos animados preferimos el Moby Duck de los Padrinos Mágicos antes que la de Disney. Y la lista es enorme. Y como ejemplo de todas las cosas que ha suscitado un solo libro, leamos el inicio de este librito, escrito hace 4 años. El barco se va a pique con todos nosotros dentro, se intitula el primer capítulo. Y empieza así. Cuando en Moby Dick el capitán Ahab declara las verdaderas intenciones de la expedición del Pequod, afirma que ha dispuesto todos los medios racionales a su alcance para la consecución de un fin irracional. El barco ballenero, con su férrea organización semejante a una fábrica, casi una ciudad flotante, se desliza sobre la superficie del océano con el único objetivo de dar caza a la ballena blanca y culminar así la venganza personal del capitán. Cada uno de los componentes de la tripulación ha asumido en el momento mismo de embarcar aquellos fines demenciales, sin sospechar que la gran maquinaria de la que ha pasado a formar parte tiene como fin último su propia destrucción. La sociedad industrial, a semejanza del ballenero descrito por Melville, ha dispuesto multitud de medios racionales para la consecución de unos fines que han resultado, en la mayoría de los casos, irracionales y desastrosos. Y mientras avanza en la persecución de su particular ballena blanca, llamada desarrollo, progreso o abundancia, la tripulación se afana en perfeccionar técnicamente los medios que la van acercando de forma irremediable a la hora de su hundimiento definitivo. El libro, como se entiende, no tiene nada que ver con Moby Dick, pero siente la necesidad de encontrar un terreno común con el lector, para que comprenda la tragedia a la que nos enfrentamos. No queremos hacer acá una reflexión sobre lo que casi un siglo antes escribió de forma mucho más lacónica D.H. Lawrence, como mencionamos anteriormente. El libro este fue publicado en 2017 y se llama La vida administrada, sobre el naufragio social. Sí podemos suponer al menos 2 razones para esto si observamos el mismo hecho desde otro ángulo. Una, que el autor de este libro, caprichosa o estratégicamente, en un sentido comercial, elige, para entenderse con el lector, una trama conocida, y más que una trama, el planteo de una situación conocida, clásica, popular. Y acá los dos términos últimos no se enfrentan, están usados más bien con cierta vaguedad o con cierto solapamiento. Porque el lector comprenderá mejor lo que quiere proponer y se enganchará además, lleno de vanidad al saberse conocedor de alguno de los hitos de la cultura letrada moderna. La segunda opción es la que nos parece más preferible. Moby Dick conserva su profundidad simbólica todavía intacta. Las experiencias que narra nos alcanzan. La manera, ya que se trata de un libro, en que esas experiencias se nos aparecen a través del lenguaje, nos alcanzan, aunque no seamos ni balleneros ni habitemos en el siglo XIX. Todavía Moby Dick parece que tiene algo que decirnos, y mejor aún, todavía nos permite decir algo que de otra manera no podríamos enunciar. Y mejor aún, nos permite percibir algo que quizá no pudiéramos percibir sin su existencia. Y no lo decimos en el sentido concreto de que a estas alturas no podemos ser balleneros en el siglo XIX, lo que es casi obvio, sino que nos permite vislumbrar ciertos conflictos que nos atañen como seres humanos que no habríamos percibido de otra forma. Y eso hace que un libro sea importante. Como podríamos seguir así indefinidamente, para poner un final, despidámonos con el más adecuado, el final de Moby Dick. Es la traducción de Pesoni. Epílogo. Y escapé solo yo para darte la nueva, Job. Ese es el epígrafe. El drama ha terminado. ¿Es posible que alguien se adelante? Sí, porque alguien ha sobrevivido a la destrucción. Después de la desaparición del Parsi, fui
el elegido por los hados para ocupar el puesto delantero en la embarcación de Ahab, cuando el marinero antes destinado a él pasó a ocupar el lugar vacante. Y también fui el que cayó desde la popa el último día, cuando los 3 tripulantes fueron despedidos por la embarcación sacudida. Así fue como, flotando más allá de todo lo que ocurrió después, pero viéndolo claramente, cuando llegó hasta mí la succión debilitada de la nave hundida, fui atraído hacia el vórtice que se cerraba, pero muy lentamente, y cuando lo alcancé, el vórtice solo era un tranquilo lago de espuma. Así como otro Ixión, fui girando y acercándome cada vez más a la burbuja negra en forma de botón situada en el eje de ese lento círculo. Cuando llegué al centro vital, la burbuja negra estalló. El ataúd salvavidas saltó en el aire con ímpetu a causa de su ligereza, volvió a caer en el mar y flotó a mi lado. Sostenido por ese ataúd durante casi un día entero y una noche, anduve a la deriva en un mar sereno que parecía susurrar un canto fúnebre. Los tiburones inofensivos se deslizaban a mi lado como si hubiesen tenido cerrojos en las bocas. Los halcones planeaban con los picos envainados. Al segundo día se acercó una nave y al fin me recogió. Era la errante Rachel. En la búsqueda de su hijo perdido, solo había encontrado a otro huérfano. Así termina el libro de Melville,